Muy bien, nos metemos en este tema sumamente delicado y que forma parte de la historia quizá no muy difundida en los últimos tiempos. Y hoy tenemos a los protagonistas de aquel entonces y que siguen tan vigentes. Agradecemos de hecho que hayan venido hasta Red Guaraní al set de DPM, porque muchos de ellos vinieron desde el interior del país y atendieron al pedido que hizo la producción de este programa. Están con nosotros el padre Braulio Maciel, también está el sociólogo Luis Galeano, el señor Domingo Rolón, que viene en representación de las ligas agrarias cristianas, y la señora Judith Rolón, directora de Verdad y Justicia. Un tema que esta generación probablemente no recuerde, digo la generación nueva, la más joven, porque se encargó el gobierno de Stroessner de dividir a este grupo ya en la década del 70. Y según estuve revisando la historia, inició con fuerza a principios del 60. Es decir, tuvieron aproximadamente 15 años de activación fuerte hasta que la dictadura stronista logró diseminarlos, esparcirlos. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿qué tan fuerte era el grupo para convertirse en semejante peligro para el régimen de Stroessner a tal punto que tuvo que hacerlos prácticamente desaparecer a la fuerza? ¿Qué mejor que el padre Maciel para poder respondernos eso? Voy a hacer el esfuerzo y con mucho gusto. Hay mía, sobre todo mi añanduba hueterijina. Realmente orero estábamos misiones guacuerandi deja el Paraguay guacuerandi a cordillera guacuerandi ya oñe punuma pe 68 69 pe roye pillama hoy ahora es peligroso ja. Empezó la persecución hacia misiones y vinieron en nuestro auxilio un país, un obispo del Uruguay, me acuerdo de aquel caso, de promover la formación de comunidades de base. Y el padre G fue preso y torturado en la misma cama que me tocó a mí, baleado en el policlínico. Después vino su obispo Rubio. Ahí empezó y después vino la pegada en Cristo Rey. Y después vino la excomunión por parte de la iglesia por aquellos atropellos. En mi mano que yo también estaba entonces en kinder. Y porque leí eso, ya me marcaron mucho más y a mi gente. Atropellaron la iglesia con garrotes y todo. Se hizo una manifestación y allí leemos a la misma persona de Cimbrón, Roque y de la zona el caso, lectura, y luego llegaba la fiesta de San Lorenzo. Y como eso era tradicionalmente, tenía su día y su hora, y fueron a querer interferir. Esa fiesta querían llevarme a inaugurar un colegio donde se iba a Stroessner y yo le dije que no podía, tenía otro compromiso, a no ser que después en otra hora. Entonces ya no quiero alargar. Ahora no la voy a mandar a pegar a Hueco y la país. Y bueno, y no fui a bendecir, la verdad, porque además le dije, porque tengo documentos prohibidos asistir a actos donde usted está. Imagínate decirle eso a Stroessner. Eso decirle, y eso era un suicidio. Eso llevó a la gente a hacer sus manifestaciones y vino entonces la expulsión forzada. La gente tenía que emigrar, nos organizamos, buscamos aquí en Asunción, con la iglesia, y conseguimos con los Trapani un contrato de hacer una colonización privada judía. Entonces fuimos de misiones organizadamente, de Paraguarí, de Caguazú, de todo el país donde tenían problemas, y por la atracción que le presentaba ir a conseguir a hacer una colonia, Oñondivepa, lo mitavoí, a la oncevaita por la Uino y Potero Ñomboyao,
Padre, ¿usted sintió el apoyo del respaldo de la iglesia en ese momento tan crucial de la historia o siente que se vio básicamente abandonado? Y se puede decir que en estos casos sí, un poco y no un poco. Más o menos. Más o menos porque para abreviar había obispos, había documentos muy interesantes, las encíclicas, Vaticano II, Medellín, Santo Domingo, Puebla, y en esa línea íbamos seleccionando un equipo, recogiendo, y teníamos a un Rolón, a un Maricevisa, a un Bogarín, otros sacerdotes, otros los franciscanos, y desde el 68, 69 ya no tuvimos una invasión, sino una presencia muy fuerte de los jesuitas en Santa Rosa, en San Ignacio y en San Juan. Entonces se puede decir que si bien hubo jerarquías muy importantes, superiores de religiosos, como que se condenaron públicamente. Claro, había un acompañamiento quizá a lo que ustedes proponían a nivel institucional de la alta iglesia, pero los hombres que hacían parte de las autoridades de la iglesia en Paraguay probablemente sí le dejaron a un costado. Y sí, era muy fuerte la calificación para desprestigiarnos y para imputarnos de que aquello que estábamos haciendo no era una reforma agraria dentro del marco de la ley, de la Constitución, sino que era una granja rusa y que ahí se adiestraba para comunistas, etcétera, todo lo que se repitieron en la voz del coloradismo, y ellos escuchaban a la gente, tenían miedo, y otros inclusive superiores religiosos firmaron una acusación contra mí y contra los líderes. Están en los documentos, en los archivos. ¿Por qué tocamos este tema ahora? Se preguntará la gente, y porque justamente fue en una Semana Santa de 1976 donde se le daba básicamente el certificado de defunción a las ligas agrarias cristianas por orden del entonces dictador de la República, el general Alfredo Stroessner. ¿Por qué tanta persecución a las ligas agrarias y qué representaba como peligro para la estructura de gobierno? Quisiera trasladarle esa consulta al sociólogo Luis Galeano. Sí. Antes de responderle la pregunta brevísimamente, sí, yo quisiera señalar por qué surgieron las ligas agrarias cristianas a principios de la década del 60. Sí. Y surgieron, entre otras causas, fundamentalmente porque en el ámbito socioeconómico, en esa década del 60 y parte del 70, comenzó ya a difundirse una modernización de la estructura agraria, digamos, a nivel de la difusión de la empresa agraria y fundamentalmente extranjera, a través sobre todo de los inmigrantes brasileños. Y eso empezó a crear, digamos, toda una recomposición de la estructura agraria, entre otros, digamos, del valor de la tierra, etc. Hasta tal punto, y que fue uno de los motivos concretos que grupos campesinos de Misiones se hayan levantado, digamos, hayan protestado cuando se vendieron o se quisieron vender algunos antiguos campos comunales que estaban siendo adquiridos, digamos, por los terratenientes de la época, entre otras cosas. Por otro lado, también en esta década del 60, la dictadura de Stroessner tuvo que más o menos abrir un poco las puertas controladamente, porque en el 67 se modificó la Constitución Nacional y hubo una cierta apertura controlada política. Y finalmente, como ya lo mencionó el padre, ¿verdad?, en los años 60 estamos en la época postconciliar y evidentemente la iglesia, tanto la iglesia latinoamericana y aquí la iglesia paraguaya, estaba toda una línea, digamos, de la opción preferencial por los pobres. En cambio, en la década del 70 la situación cambió. Social, económica y política cambió. ¿Por qué cambió en la década del 70? Estamos en una época en que el crecimiento de la economía paraguaya era bastante importante a través del inicio de la construcción de la obra de Itaipú, etcétera, ¿verdad? Y también el inicio de las exportaciones. Entonces el régimen estaba supuestamente, digamos, en la época de oro de la economía paraguaya. Pero este crecimiento económico no llegaba a la gente pobre. Y justamente, digamos, eso es lo que planteaban las ligas agrarias cristianas, de
promover todo un proceso de reforma agraria y a partir, digamos, de sus propios criterios y principios fundamentalmente. Quizá ese sea el punto principal, claro. Perdón, Pati. Lo que hicieron básicamente fue despertar la conciencia del campesinado, decirle, aquí te están embaucando. Claro, evidentemente. ¿Y por qué? Porque las ligas agrarias cristianas, como lo dijo el padre, se basaron, digamos, en valores, en principios de la propia doctrina social de la Iglesia, inclusive de algunos capítulos del Antiguo Testamento y también de la cultura campesina, como fundamentalmente la solidaridad, la fraternidad, la denuncia, ¿verdad? Y la liberación. Eran los 4 grandes principios que sostenían la Federación de las Ligas Agrarias Cristianas en todo el país, fundamentalmente. Pero no solamente esos principios eran peligrosos sociales, muy peligrosos, pero también justamente a mediados de la década del 70, no solo en el Paraguay había dictadura militar. En todos los países de América Latina, sobre todo de América del Sur, había dictadura militar. Y era la era de la dura represión contra cualquier grupo que quisiera manifestarse y ir en contra, digamos, de los principios y del orden autoritario que entonces estaba vigente. Y por eso fue durísima la represión. De alguna manera, esa libertad no solamente de ideología, de concepto ponía en peligro el régimen, sino también la autonomía económica que estaban empezando a desarrollar con este sistema tan exitoso. Claro, evidentemente, pero ese sistema tan exitoso, yo quiero señalar aquí, era un poco la recuperación, digamos, de una antigua tradición cristiana, que era la comunidad, ¿verdad?, que venía, digamos, a la tradición cristiana. Y vivir justamente... como hermanos. Vivir como hermanos. Vivir como hermanos, digamos, fundamentalmente, y apelar justamente a las prácticas, en este caso productivas, inclusive comunitarias, que iban contra. El régimen le puso ahí la etiqueta de que ese era un kolkhoz, digamos, una granja rusa, pero simplemente para reprimir, evidentemente, ¿verdad? Pero las ligas agrarias, quiero terminar un poco desde mi punto de vista para después dar el parecer de los otros, evidentemente desde mi punto fue uno de los movimientos campesinos más firmes y más consistentes de toda la historia paraguaya. Y sobre todo, ¿por qué? Porque fueron las comunidades de bases de las ligas agrarias las que lideraban todo el manejo de la organización. Y finalmente, porque internamente se manejaba a partir de un proceso de democracia interna muy activa. No había líderes permanentes, sino los dirigentes eran rotativos. Muy bien, a la vuelta de la pausa, ahora hacemos un corte y vamos a hablar de 2 aspectos. Primero, cómo articuló sus fuerzas la dictadura estronista para lograr desaparecer, a lo que decía el sociólogo, una de las estructuras campesinas más sólidas en ese entonces. Y por otro lado, ¿qué quedó de las ligas agrarias cristianas y si es que existe la posibilidad de que hoy día puedan reagruparse? Porque decían que están las semillas prendidas, que siguen exigiendo a 39 años las mismas reivindicaciones. Buenas tardes para la audiencia y sobre todo en esta Semana Santa, que para nosotros tiene mucho simbolismo y tiene mucha emoción también, y es un honor compartir este espacio con el País Maciel, nuestro querido País Maciel, mi tío Domingo Rolón, y también con el sociólogo Galeano, que hizo una introducción muy interesante de lo que fue las ligas agrarias cristianas, o para muchos lo que sigue siendo, ¿verdad?, las ligas agrarias cristianas. Hasta hoy sigue en debate a ver si eran ligas agrarias cristianas o eran ligas agrarias campesinas, porque hoy en día también se va reivindicando la lucha campesina, entonces se habla en 2 facetas de las ligas agrarias. Sobre todo, decía yo, muy emocionante para nosotros, y tu pregunta también en relación a cómo funcionó el sistema represivo. El sistema represivo no solamente tenía el partido político, la unidad granítica, ¿verdad?, del Partido Colorado, la policía y sobre todo también el gobierno Stroessner. Obviamente hablábamos de la época de 60, incluso Misiones ya existía, incluso la detención del padre, de uno de los sacerdotes que está, el padre Barreto, y había otros también, el padre Donaldo, que ya fueron detenidos en esa época justamente solicitando las reivindicaciones de la venta del algodón, por ejemplo. Y donde la comunidad reacciona y hubo una manifestación multitudinaria que por primera vez se van viendo esas facetas de reclamos, ¿verdad?, y sobre todo de resistencia, y que entonces la dictadura va teniendo. Ahora, ¿dónde es que se produce toda esta represión en el 76? Como explicaba el sociólogo recién,
En el contexto internacional de la época de 70, ya en la década del 70, teníamos las dictaduras que se venía imperando el pre-cóndor y luego ya que fue el cóndor en el 75-78. Y entonces vino una justificación muy interesante para la Policía Nacional o para el gobierno para hacer todo eso, que fue la formación y la instalación de la organización política militar que fue la OPM, ¿verdad? Que muchos dirigentes también de las ligas agrarias se sumaron a esta iniciativa, que veían que no solamente a través de la articulación del trabajo con la sociedad de las bases y las comunidades se iba a poder derrocarle a Stroessner. Entonces, a partir de eso es que nace la organización política militar ya prácticamente entre los 70, entre esta unión de líderes de las ligas agrarias y líderes estudiantiles. Entonces ahí es que se produce ya con la detención de Carlos Braña el 3 de abril justamente de 1976, con eso justifican la represión masiva que llevó todo a la detención de la Pascua Dolorosa principalmente. Sabemos que no fue solamente detención, sino que también hubo muchos asesinatos. Y justamente esa es mi pregunta. ¿A cuánta gente tuvieron que asesinar para poder eliminar o disipar un poco el grupo de las ligas agrarias? Bueno, yo principalmente quiero hablar en este sentido. Para nosotros, dije, es muy emotivo porque justamente el 4 de abril, hace 39 años de la desaparición de mi padre, Martín Rolón, que fue un miembro de las ligas agrarias, y yo siempre hablo que soy la tercera generación ya de esa organización, porque estuvieron mis abuelos, que fueron los fundadores, luego estuvieron mis tíos, que siguieron desde la Juventud Agraria Católica y luego a las ligas agrarias, ¿verdad?, que estamos hablando en este día. Y sobre todo, bueno, de lo que fue ya esta organización política militar, y donde él desaparece un 4 de abril de 1976. El 5 viene la represión y la muerte posterior, ¿verdad?, de Mario Serprono, y la ejecución de Juan Carlos da Costa, que se da también en el mismo día de esa operación conjunta que se llevó se hizo en abril, por eso se habla de la Pascua. Y a partir de ahí es que todo este sistema represivo se traslada al interior del país. Por ejemplo, a Misiones. El 15 de abril tenemos la ejecución de don Silvano Ortellado Flores frente a su hijo, que fue degollado en Santa Rosa, Misiones. Luego tuvimos la muerte de los hermanos, una ejecución y otra desaparición de los hermanos de Diego Rodas y Dionisio Rodas. Dionisio fue ejecutado en la Chácara, trabajando, que fue a buscarle la policía, justamente liderado por Saprissa y otros que funcionaban dentro del Ministerio del Interior. Y también la detención masiva de campesinos en el 76. Ahí se da una particularidad y que quisiera hablar con el señor Domingo, porque primero la dictadura militar, en su estrategia o en su táctica, empezó a detener a determinados líderes y hacer desaparecer a otros, entre ellos su padre. Pero se dieron cuenta que la metodología no era suficiente, porque la dinámica del liderazgo de las ligas agrarias era demasiado dinámica. Es decir, no reposaba en la figura del caudillo solamente. Y es como que se iban renovando permanentemente. Era como una especie de, y permítanme la expresión para hacer nada más la comparación, eran como las garrapatas que uno no termina de eliminar. Brotan, pareciera por ironía del destino. ¿Cómo hacían ustedes para reagruparse? ¿Y cómo vivieron ese momento de la persecución directa, señor Domingo? Bueno, muy buenas tardes para la audiencia del canal de la familia Yo Suelo Ver. Y yo quisiera contestar primero la pregunta que usted hizo en primer momento, ¿qué hizo la Liga Agraria o la Juventud Agraria Católica para que sea perseguida? Nosotros nos reuníamos y veíamos la realidad nuestra en la campaña, que no teníamos estudios, no podíamos estudiar, no teníamos plata para pagar porque el estudio era muy caro en ese momento. Entonces nos agrupábamos y empezamos a hacer una escuelita campesina, que fue tan perseguida en Misiones en la época del 76. Con la ayuda de la iglesia. ¿Cómo? Con la ayuda de la iglesia o de referentes de la iglesia. Hicieron la escuela. Sí. Hicieron la escuela. Era una escuelita campesina que se creó con las ligas agrarias, porque nosotros éramos de la Juventud Agraria Católica o Cristiana, que se le llamaba. ¿Le tenían miedo a la educación el régimen de Stroessner? No,
sí tenía miedo a la educación. Dice. No, todos queríamos salir adelante, o sea que todos queríamos estudiar, los campesinos, pero no teníamos la oportunidad de estudiar en los colegios nacionales o en las escuelas nacionales que estaba dirigida por el gobierno. Entonces, nosotros hicimos, inclusive vimos la posibilidad, o sea que la educación del momento no se adecuaba a la realidad campesina. Por ejemplo, en el libro tercero yo me acuerdo que mi mamá tenía un mate de guampa de oro, más o menos, que estaban tomando mate con mi papá. Mi papá tenía una corbata, o sea que nunca yo vi por mi papá ni por mi mamá que tenía esas cosas ni que hacía esa... Claro, ese era el modelo educativo. Entonces, le pintaba una realidad diferente. La realidad campesina era diferente de lo que enseñaba la educación de ese momento. Y eso era un peligro para el régimen de Stroessner, que ustedes estén educando a los campesinos. Es por eso que fueron tan perseguidos, Domingo. No, y nosotros pensábamos en vivir mejor y salir también, ser también humanos, que realice trabajo como seres humanos y no como estaba haciendo el gobierno contra los campesinos. Entonces nosotros pensamos y dijimos, vamos a tener que echar esta estructura que está para levantar una nueva sociedad. Y por ahí se empezó a hablar con la gente de los estudiantes, de los obreros. Por ahí salió la idea de que Stroessner no iba a caer con los votos, jamás. Entonces, dijimos de que en la Constitución Nacional encontramos también de que había posibilidad de que cuando hay un tirano sobre un pueblo, el pueblo se puede levantar con algo. Y eso fue lo que hicieron. Entonces ese fue el momento en que nos aliamos todos, obreros, campesinos, estudiantes, y se formó la organización política militar que era la OPM. El padre Maciel quiere agregar algo. Adelante. Michimi. Sí. Y a la mitad. Ya mañana de hora, ya mataron todos los anga, ya proseguí, y por ahí estamos con esta ya pues el problema que revolucionó a los campesinos fue la represión modernizada, actualizada del método ver, jugar y actuar. Me acuerdo una vez. Allá hacia Misiones, no fue la curso me para profesor, doctor, fuera mía. Ojalá me ejemplo, como acá, oye, se convida a hacer. Ama la mía, a lo ya por lo mitaste o ya por. A usted ponía una idea de ñantena ña pensaina, ñantena ña yuatuya ña no genio, ñante realidad, la ya estaba como ahí. Entonces empezaron a moverse la educación. Y esa educación era básicamente o guapuilo mitad, idealidades, escoteme, o pensar, y copia, o ya propio análisis, ya organizamos. Entonces, la organización con un proyecto educativo diferente, de hacer pensar a la gente, pensar nuestra realidad, nuestro problema y hacer nuestra propuesta organizativa hostil y contagioso. Y segundo, que esa escuelita, si bien todo emprendimiento salieron de la propuesta campesina de los grupos de acuerdo a su necesidad y a su modo de entender, y encontraba naturalmente siempre apoyo en algún elemento de la iglesia. Y ahí se juegan los párrocos, ya no son párrocos, vamos a entrar a santos sacristianos, sacramentalistas, fuera mía, sino que va, acompaña y descubre cómo los mismos campesinos, los jóvenes, hacen su propia autoevangelización. Y entonces, y gusto ver la tupao, la llamo, dándose la paimia, se ya deja de mirar tupao. La se tupao,
Entonces así nació la escuelita campesina. Y así también nunca se habló de teología de la liberación, porque hay pero siempre se manejó la clave de las reflexiones que daba el Espíritu, los cantos bíblicos y los cantos que hablan. Toda la Biblia habla de liberación, de opresión, liberación. Vea, jamás mi clave, dote, oye, de tu mamito, tu pañan de ya, ñan de apoya, oye, popa y temba, o ñan de pobre. Yo es amor, yo es verdad, tata. Ñan de apoyan debe, y ta ira y es ñan de apoyo como hermano, o no pejen, güey. Jamás ñan de pope, di que se está ya, o mía, a penemba, peñanga de cope, monga, pa, y por upona. Pea el vigeño, pea per reflexión, apea ari o esa pela teóloga, esta, se está a la puso. Mi Gutiérrez, mi Brasil, un volante ahí. El método de Pablo Freire, el método de Lajat, el método de Pablo de Tarso y el método de algunos profesores laicos. Entonces, los emprendimientos no dependían directamente de un obispo ni de un sacerdote. Muchos obispos, muchos sacerdotes entendían, acompañaban y ayudaban. Claro, eso fue lo que le dio la fuerza también a este proyecto que bueno, causó tanto revuelo en aquella época y que hoy lo estamos recordando con muchísimo cariño. Y realmente destaco, padre, la fuerza que usted tiene para expresar sus ideas y se nota que vivió y que siente bastante lo que dice. Así que es un gusto para nosotros tenerlo. Me acuerdo, que hoy está renaciendo. Mamoto pajo la para las cuestiones ni los yanquis, sino a la propia gente de por acá. Lo mitad y a ti, oye, pues siembra común, y por un día, tenencia de tierra como asociativa, trabajo asociativo o cooperativo. Oño Ndivé, oño Yitibuí, escuela, duro y por hoy, maestro Oca, otro en Tapeguare, o ya fue maestro a la mitad, como monje y como entonces, tea la autoridad que ya el sistema, o montar la gente organizada, o tomar la intermediario político, o comerciante, o tomar empresarios, ustedes, valioso el testimonio. Pero que hoy y revolucionar ahí se un jesuita, pues. La copa yo ya puedo imaginar, el suicidio, a Monseñor Benítez, doctor, obispo, ese es canal de obispo, Padre Braulio, gracias por su testimonio y gracias también a las demás personas. En realidad se nos quedó corto el programa, quisiéramos rendirle un homenaje más amplio a todos ustedes. Lastimosamente ya no me queda quería tiempo. agradecer la presencia acá del grupo Los Corales, del hijo de Aurora y de Ramón que vino también hoy para compartir y acompañar esto. Para nosotros es un reconocimiento a los corales que canta el himno de las ligas agrarias cristianas. Gracias, porque esto sirve mucho. Viene acá en la cucha ya ves, pero cuando acá en la cucha hay señor imaginado para usted. El problema de la unidad es una estrategia de unidad, con oraciones, con cantos, con trabajo y sobre todo con comprensión y tolerancia. Sigue con mucha fuerza el padre y es capaz de hablar todo el día por lo que vemos, así que muchas gracias por su presencia.